Dios al hombre lo creó por naturaleza religioso. Por eso el hombre siempre se ha relacionado con Dios. Desde el comienzo de la creación hasta hoy, el hombre se relaciona con Dios. A David se le ocurrió la idea de construirle un templo al Señor. Nosotros estamos en casa de cedro y el Señor está en una tolda. Y no es correcto que estemos en casa cómoda a nosotros y el Señor esté de cualquier manera. Voy a hacerle un templo al Señor. Y acordémonos que Natán le aprobó la iniciativa a David. Yo creo que el Señor está contigo. Haz lo que estás pensando. Pero fue el Señor el que le indicó a David que no sería él quien le iba a construir el templo, sino que sería su hijo Salomón. Y observamos que Salomón hace un templo al Señor. Y el Señor acepta ese templo. Y por eso el día de la inauguración, el Señor se hace presente en el templo mediante una nube. Y todos se dan cuenta, el Señor viene a vivir con nosotros en el templo. Ese templo fue un lugar donde los judíos se reunían para orar. Allí aprendieron a relacionarse con Dios. Allí se aumentó la relación con Dios, porque los judíos se reunían con diversos motivos en el templo. Por ejemplo, las peregrinaciones desde diversos lugares de la tierra donde se encontraban dispersos, se encaminaban hacia Jerusalén e iban felices cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Venían de todas partes felices a la casa del Señor, a encontrarse con Él, a rezarle al Señor. Estaban también los sacrificios, estaban también los días especiales en los que el pueblo se reunía en el templo a darle culto al Señor. Estaba también como la alabanza que hacían los judíos aprovechando el templo para darle culto al Señor, para pedirle favores y para pedirle también perdón. Por eso con frecuencia venían a ofrecer sacrificios de diversas clases, sacrificios de agradecimiento, sacrificios de reconciliación, sacrificios de expiación por los pecados cometidos, sacrificios de acción de gracias o de solicitud de favores. Desde antiguo, los hombres siempre han ofrecido sacrificios. Y acordémonos que, por ejemplo, Noé, cuando salió del arca, le ofreció a Dios un sacrificio. Que Abraham también ofreció un sacrificio, o lo iba a ofrecer, lo ofreció, y lo iba a ofrecer con su hijo. Pero Dios detuvo a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, diciéndole, ya conocí tu fidelidad. Pero le dio entonces el reemplazo del hijo. Abraham miró alrededor y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Tomó el carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Eso se hacía en el templo también, los sacrificios. Los judíos ofrecían sacrificios permanentemente en el templo. Allí aprendieron a orar. Pero la oración hubo que pulirla, hubo que purificarla, porque aunque aprendieron a orar, había deficiencias en la oración. Y por eso oímos, por ejemplo, a los profetas que se quejan de la manera de orar los judíos. Ejemplo, Isaías. Isaías dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Oímos también al profeta Elías, que es como el padre de los profetas, que se queja de lo que ve haciendo a los judíos. Le dan culto a Dios y le dan culto también a Baal. Y Dios quiere purificar esa manera de obrar. No es correcto darle culto al Dios verdadero y al Dios falso. Y por eso manda al profeta Elías que les hace entender, judíos, no estén como quien dice, cojeando. Le dan culto a Dios, a Yahvé y a Baal. Dios es uno solo. O es verdaderamente Dios, Yahvé el verdadero, o es Baal. Denle culto al Dios verdadero, no le den culto al Dios falso. Y por eso
Se le ocurre hacer el desafío del Carmelo, cuando les dice a los de Baal y a los judíos: hagamos un sacrificio cada uno de nosotros, ustedes por su parte, nosotros por nuestra parte, pero hagámoslo con un ceremonial especial. Llevemos todo al sacrificio, menos el fuego que lo mande el verdadero Dios. Y todos aceptaron el desafío y organizaron y se fueron al Carmelo a ofrecer el sacrificio. Y allá se comprobó: el Dios verdadero es Yahvé, Baal es Dios falso. Porque por más que los sacerdotes de Baal prepararon el sacrificio y suplicaron a Baal que mandara fuego del cielo para que consumiera el sacrificio, Baal no se hizo sentir, por más que prolongaron la oración solicitando la ayuda. En cambio, cuando Elías clamó a Dios y pidió fuego del cielo para que el pueblo comprobara y se diera cuenta: Yahvé es el único Dios verdadero, de inmediato bajó fuego del cielo sobre el sacrificio y todo se consumió, a pesar del agua abundante con que había sido empapada la leña y la víctima que estaba sobre el altar. Dios se hizo sentir para que entendieran: únicamente hay un Dios verdadero, Yahvé. Los demás dioses son falsos. Cuando hagan oración, háganlo al verdadero Dios. También encontramos que los judíos, como quien dice, aprenden en el templo a pedirle a Dios la ayuda cuando están necesitados, o también a solicitarle a Dios que se haga sentir cuando hay deficiencias en el comportamiento de los judíos. Acordémonos cuando Elías le llama la atención a Acab por lo incorrecto de su obrar, y para que él se convenza de que está hablando en nombre de Dios y que está diciendo las cosas como Dios lo quiere, hace la oración, pide a Dios que no mande agua del cielo, y el agua se estanca. No viene agua del cielo durante 3 años y 6 meses. Un verano prolongado en la tierra de Israel. Todos pasan trabajos por ese verano. Allá aparece la viuda de Sarepta. Y solo cuando Elías clama de nuevo a Dios y le pide agua, Dios atiende la oración de Elías y hace entender a Acab que Elías tiene razón, que está hablando con la verdad, porque está hablando en nombre de Dios. También Elías experimenta la providencia divina. Dios le da comida milagrosamente. Lo manda, por ejemplo, a un torrente, al torrente Kerit, y allá Elías permanece cerca de ese torrente, y cuando tiene sed, bebe del agua del torrente, pero la comida se la llevan los pájaros. Un cuervo le trae pan por la mañana y carne por la tarde. Quiere comida porque Dios milagrosamente cuida del profeta. Pero Dios permite que el torrente se seque y Elías tiene que salir de ese lugar a buscar otro sitio. Y allí se encuentra con la viuda de Sarepta, que está pasando los trabajos del verano prolongado que ha habido y no tiene comida y está sufriendo porque apenas tiene un pan y está pensando: solo hay un pan en la casa, la reserva. Si me lo como, debo partirlo con mi hijo, porque mi hijo tampoco tiene comida. Y si no le doy comida, se muere de hambre. Y si yo no como, también me muero. Y piensa: este pan lo voy a partir con mi hijo. ¿Y después qué voy a hacer? Sentarme con mi hijo a esperar la muerte, porque ya no hay más que comer. Nos vamos a morir de hambre una vez que nos comamos este pan. Y cuando así está pensando, llega el profeta Elías a pedirle pan. Señora, deme pan. Y ella, que pensaba darle agua, porque Elías le pidió primero agua y se fue a conseguirle el agua para traerle al profeta. Cuando iba a conseguir el agua, le gritó el profeta: tráigame también un trozo de pan. Que dijo: Señor, no puedo, no tengo de dónde darle. Apenas tengo un pan para partirlo con mi hijo. Estaba planeando comérmelo con mi hijo y sentarme con él
a esperar la muerte. Con ese pan se acaba todo. Pero el profeta que hablaba en nombre de Dios le dijo: no temas, tráeme el pedazo de pan a mí. Comparte conmigo ese pan también. Dale a tu hijo, coge tu parte y dame una parte a mí. Y esto dice Dios: en tu casa no faltará la comida, aunque el verano se prolongue. Y la viuda que conocía al profeta y sabía es un hombre de Dios, creyó en el profeta y fue y trajo pan y lo compartió con el profeta y le dio también a su hijo y comió ella también. Comieron los tres y desde ese día en la casa de la viuda no faltó la comida, como lo había dicho Dios por el profeta. Entonces vamos entendiendo cómo se aprende a orar, y se aprende a orar con confianza y con la seguridad. Quien da la comida no es el hombre, quien da la comida no es la tierra, quien da la comida es el Señor. Y el Señor cuida de los hombres cuando están con hambre. Si al Señor nos volvemos, el Señor se interesa por nosotros, porque Él es providente, y es cierto lo del Evangelio. Hombres de poca fe, miren las flores y miren los pájaros. ¿Quién cuida de las flores y quién cuida de los pájaros? Cuido yo. Y si yo me entero por las flores y por los pájaros, y las visto con esmero a las flores, y les doy comida a los pájaros, con cuánta mayor razón me interesaré por ustedes. Vale la pena entonces reflexionar, darnos cuenta cómo la oración se aprende a hacer en el templo, y se va purificando con la ayuda de los enviados de Dios, de los profetas, que son encargados de enseñarnos a orar y a orar como se debe.